A continuación vamos a hablar un poco sobre dos corrientes filosóficas, las cuales eran el empirismo y el racionalismo. Sus principales representantes eran John Locke y René Descartes. Empezamos con la corriente del empirismo. Su filósofo más relevante fue John Locke, conocido como el padre del liberalismo clásico. Dicho personaje nació el 29 de agosto de 1632 y murió el 28 de octubre de 1704. Estudió en la Universidad de Oxford y fue un pensador y empirista británico que vivió durante el siglo XVII. Mostró interés por diversas disciplinas, entre las cuales fue la filosofía, la política, la medicina y las ciencias experimentales, pero en este caso nos basaremos en la filosofía, donde habla del empirismo. El empirismo es una teoría filosófica que enfatiza el papel de la experiencia y la evidencia, especialmente la percepción sensorial en la formación de ideas y adquisición de conocimiento sobre la noción de ideas innatas o de tradición. Ahora pasaremos con la entrevista que le hicimos al filósofo John Locke. Bienvenido, vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Nos podrías decir cuál es tu corriente filosófica? Pues mi corriente filosófica es el empirismo, que principalmente se enfoca en el uso de los sentidos para argumentar que algo existe. Muy bien, ¿y nos podrías contar un poco cómo fue tu paso por la universidad? Pues para mí fue como una temporada muy inútil, porque muchos de los conceptos que nos enseñaban eran aristotélicos y tenían un significado muy vacío y sin argumentación. ¿Y nos podrías contar un poco qué fue lo que marcó tu carrera? Yo diría que principalmente fue que descubrí que para llegar a algún conocimiento se necesitan una serie de pasos y que no se puede hacer todo de una. ¿Y nos podrías decir cuáles eran los pasos que tú llevabas a cabo? Primeramente es conocer cuáles herramientas tenemos para realizarlo. Para después conocer los límites de nuestro intelecto, donde se debe de conocer las capacidades que se encuentran en nuestro entorno para poder llevar el razonamiento y el pensamiento a una mayor certeza. Me parece muy interesante todo esto. ¿Crees que nos puedas contar un poco más acerca de tus ideas? Pues mi principal idea es de que todo se debe de basar en la experiencia. Bueno, ¿y tú cómo crees que es nuestra mente? Pues nuestra mente al nacer es como una hoja en blanco. En base a nuestras experiencias es como se va escribiendo. ¿Y tú crees que nuestras ideas se pueden dividir? Sí, en simples y en complejas. ¿Y nos podrías explicar un poco más a fondo en qué consiste cada una de estas ideas? Las simples son aquellas que se hacen con el contacto directo con el objeto, y las complejas son el conjunto de las simples. ¿Y tú crees que estas relaciones se dividen en más? Sí, pero solo las complejas, que se dividen en tres tipos: las de relaciones, modo y sustancias. ¿Y nos podrías decir cuál es tu doctrina moral? Que todos los humanos nacemos libres e iguales, y que nos mueve la búsqueda del bienestar y la felicidad. ¿Crees que nos puedas contar si tuviste problemas con algún filósofo de dichas corrientes? Principalmente con Descartes, porque él pensaba que todos los humanos éramos perfectos, y no. Bueno, hasta aquí llega la entrevista. Muchas gracias por compartir tus conocimientos e ideologías. Esperamos que haya sido de tu agrado. No, gracias a ti. A continuación presentaremos el tema de racionalismo. René Descartes fue un filósofo y matemático francés que nació en el año 1596, considerado como el padre de la filosofía moderna. Descartes se educó en el Colegio La Fleche, aunque años después criticó amargamente la educación recibida. Sirvió también como soldado en el ejército de los Países Bajos, renunció y viajó por Europa, relacionándose con la mayoría de los científicos en la época. Escribió un texto llamado Tratado sobre la Luz, en donde plasmó sus primeras ideas filosóficas. René Descartes es considerado el iniciador del racionalismo.
y creó un método conformado de 4 procedimientos que hiciera posible alcanzar todo en el ámbito del conocimiento. A este sistema le dio el nombre de la duda metódica. Profundizaremos más sobre este sistema de la duda metódica y sobre el racionalismo. Aquí hablaremos de todas las ideas de Descartes, sobre todo las ideas que tenía en cuanto a los sentidos, ya que decía que estos nos engañaban, no debíamos creer en él, y también todas las dudas que se plasmaba, dudas que incluso tenían que ver con su existencia, la del mundo, y también la relacionaba con los sueños. Ahora, y para que el tema quede más claro, pasaremos a una simulación de entrevista con el filósofo René Descartes. Bien, vamos a empezar con la entrevista. La primera pregunta es, ¿cuál es tu corriente filosófica? Mi corriente filosófica es el racionalismo. ¿En qué se basa tu filosofía? ¿Sigues alguna regla? Claro, sigo 4 reglas, las cuales me ayudan a saber la verdad. Uno no puede fiarse de eso, sino también podemos llevarla a cabo por medio de la experiencia que se lleva a cabo por medio de los viajes para adquirir las costumbres. ¿En qué consiste la primera regla? La primera regla consiste en mostrar la verdad por medio de la evidencia. Uno no puede dar por hecho algo que no ve con claridad. ¿Qué hay de la segunda regla? La segunda regla es el análisis. Podemos dividir nuestro problema y el conocimiento para así hacerlo más fácil. ¿En la tercera? La tercera habla acerca de la síntesis, la cual nos ayuda a hacer claro los problemas desde algo más sencillo hasta lo más complejo y así saber una verdad absoluta o una conclusión correcta. Ok, entiendo. ¿Y la última en qué consiste? La última es muy sencillo, solo consiste en la enumeración. Como su nombre lo dice, vamos a enumerar los problemas que tenemos para saber así una solución y saber si estamos realmente correctos. ¿Y cómo comprobamos esto? ¿De qué nos apoyamos? Como saben, mi filosofía habla más que nada de no fiarse de los sentidos que tenemos nosotros, porque estos muchas veces nos pueden engañar y claramente, por ejemplo, la vista nos puede llevar a ver cosas que a lo mejor no suceden. ¿A qué conclusión has llegado? Pues como dicen, primero hay que pensar y luego hay que actuar. Uno no sabe lo que pasa realmente si no está consciente de ello, si no lo piensa. ¿Cómo puede saber que yo estoy realmente vivo si a lo mejor esto puede ser un sueño? Uno nunca sabe lo que nos está sucediendo. Siempre tenemos que ver, tenemos que pensar para luego actuar. ¿Cómo crees que nos diferenciamos de los animales? Pues yo creo que más que nada la razón, como mi corriente filosófica lo dice, los animales pueden hacer muchas cosas. Se decía que nosotros veníamos de los changos o hasta tenemos un cierto parecido con los cerdos, sin embargo esto no es posible. Entonces los animales nada más saben a lo mejor dónde viven y un poco de su familia, se podría decir, tienen un instinto animal, como su nombre lo dice. Pero nosotros tenemos la res cognitans, la cual nos ayuda a diferenciarnos, más que nada es la principal, porque nosotros ya tenemos una razón, ya sabemos mucho más cosas que los demás y pues nosotros se ha considerado que somos seres humanos en evolución. ¿Cómo crees que se relacione la mente y el cuerpo? El cerebro está dividido en 2 hemisferios, por lo cual yo creo que está duplicado. En medio de estos 2 se encuentra la glándula pineal, que a mi parecer ahí se crea la conexión entre mente y cuerpo. Muy bien, ¿algo más que quiera agregar? Pues quiero otra vez mencionar mi frase célebre que dice que primero pienso y luego existo. Lo único que nos puede hacer realmente el conocimiento de saber si realmente existimos es eso, el
pensar, porque si no lo pienso, yo muchas veces, pero demasiadas veces, he dudado de mi propia existencia. Y lo único que me ha salvado de esas crisis que me han dado, realmente es esta frase, que tiene, a mi parecer, muchísima razón. Ok, muchísimas gracias por toda su atención y eso es todo por hoy. Muchísimas De gracias. nada, un placer.